Buenas noches, gracias por acompañarnos en este hermoso lugar. Hoy vamos a hacer Conversando la Noche ya cerca de fin de año, también resumiendo un poco este 2023 y destacando a figuras que nos parecen importantes en nuestra sociedad. Esta vez un joven muy emprendedor, ya con una trayectoria importante, sobre todo en el ámbito privado, también ha tenido experiencia en el ámbito público y sobre todo nos puede enseñar mucho en esto del emprendedurismo y el índice de progreso social, algo muy importante para el futuro de nuestro país. Rodrigo Medina González es el invitado de hoy. Quiero presentarles una semblanza y luego conversamos la noche con nuestro invitado. Rodrigo Medina es un referente reconocido a nivel nacional e internacional por su liderazgo en el sector empresarial, político y social, con un alto contenido de patriotismo y responsabilidad social. De formación académica amplia, abogado de profesión, miembro del cuadro de honor de su promoción MBA, alumno distinguido, con posgrados internacionales en el INCAE de Costa Rica sobre emprendedurismo social. La Universidad de Buenos Aires en Poderes Constituyentes para América Latina y el Caribe, liderazgo estratégico por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, ex Escuela Nacional de Guerra, didáctica universitaria, entre otros. Desde sus inicios tuvo una fuerte inclinación por el comercio, la justicia y la ayuda a sectores más carenciados, pensando siempre en el concepto de la corresponsabilidad. Su historia de vida y trabajo se inicia desde muy joven, a los 14 años. Exitoso empresario, presidente del grupo Victoria Holding, constituido en el 2011, que representa a más de 10 unidades de negocios vinculadas al sector privado. Además, es director ejecutivo de la empresa social Acción Paraguay, referente en temas de análisis estadísticos, comunicación estratégica e incidencia social y política. En el 2019, ya con la carrera de abogacía iniciada, se convierte en consultor en temas de reforma judicial, juventud y transparencia para centros de pensamiento locales. Es miembro fundador del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, nucleación que logró el hito de la Ley de Acceso a la Información. Fue denominado Coordinador Nacional del Índice de Progreso Social, Capítulo Paraguay, base y primeros pasos de la construcción en nuestro país del Plan Nacional de Desarrollo 2030. Bajo su coordinación se lanza Índice de Progreso Social y entre sus logros se destaca que Paraguay fue el primer país del mundo en adoptar como medida de medición al índice. Fue consultor principal del primer Plan Nacional de Turismo Joven, reconocido como Turismo Joven, desde la Secretaría Nacional de Turismo. Fue director general de Deportes de la Secretaría Nacional de Deportes, desde donde se trabajó en la construcción y la consolidación del primer y actual Plan Deportivo de Desarrollo Deportivo del Paraguay. Entre otros roles representados, fue director ejecutivo del Centro de Liderazgo Estratégico de la Universidad Americana, recibiendo varios reconocimientos. En su faceta de deportista, actualmente es subcampeón sudamericano de motonáutica. Así estamos con Rodrigo, que en realidad lo conozco hace mucho tiempo, hombre inquieto, siempre lo vi trabajando en distintos niveles y con mucha dedicación. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Mario querido, un gusto estar en Conversando en la Noche, la verdad muy contento. Por fin se dio la posibilidad de estar en tu casa y bueno, qué mejor que conversar contigo y ver lo que ya nos pasó y lo que nos puede llegar a pasar a futuro con personas que creo que coincidimos en sueños, ideales y de un Paraguay mejor para todos, ¿verdad? Totalmente. Decía al principio que te conocí ya en actividades vinculadas sobre todo a eso de ir promocionando sectores de juventud. Trabajaste mucho con instituciones como el DENDE, hiciste también el curso de INCAE, estuviste como viceministro. En resumen, tu principal objetivo siempre ha sido trabajar con la gente y para la gente. Mira, Mario, vos sabes que una pregunta a tu estilo bastante amplia y directa, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Sí. La verdad que tengo un concepto bastante amplio de lo que considero la corresponsabilidad que nos toca como ciudadanos en el desarrollo del lugar en el cual estamos, ¿verdad? Llámese el círculo cercano familiar, llámese la institución laboral en la cual estemos o el país específicamente. Yo mis inicios se dieron de una manera bastante dura, para llamarle de alguna forma. Tuvimos un problema familiar allá por 1992, con toda la crisis del sistema financiero.
Veníamos de ser una familia sólida, respetable, socialmente conocida, a que de la noche a la mañana básicamente era todo lo contrario y todo lo opuesto. Es como si fuese que hoy vos tenés la mejor cuna de oro y al día siguiente, che, mira, hasta el cartón y esto es lo que tenés, ¿verdad? Ese contraste y ese cambio te ayudan en dos cosas. Una, o te debilita totalmente o te fortalece. En el sentido que creo que me agarró a mí, me agarró desde el punto de vista del fortalecimiento. Creo que tuve la suerte y la gracia de Dios de que me haya ayudado un poquitito la templanza y las ganas de poder sobresalir y darme cuenta que el mundo realmente es un mundo de oportunidades y uno se dedica a buscar que esos sueños se puedan realizar, ¿verdad? ¿Tenías cuánto? ¿14, 15 años? No, te estoy hablando a los 7. Yo salí de Paraguay a los 7 años. Qué bárbaro. Estaba en el Colegio San José. Salí, nos fuimos exiliados con la familia, nos fuimos medio prófugos, lentos. Claro, sí. En esa crisis que nos agarró a todos. Claro, la crisis del sistema financiero. Que cayeron los bancos. Así mismo, ¿verdad? Bueno, nos fuimos a Brasil, estuvimos 5 años allá. Se perdieron ahorros de toda la vida. Totalmente, ¿verdad? Hasta ahora tenemos juicios familiares en contra de grandes de los responsables del sistema financiero en esa época. Siguen dentro del Poder Judicial, imagínate, ya son más de 30 años y bueno, vos conocés un poco lo que es el Poder Judicial. Bueno, yo te decía lo de los 14 porque a los 7, 8, bueno, te tuviste que readaptar, pero a los 14 ya estabas laburando. No, a eso quería llegar, ¿verdad? Salvo a los 7, evidentemente con un montón de rabia encima. Imagínate una criatura a la que le saca todos sus juguetes y de la noche a la mañana no tiene la tele, no tiene el autito, no tiene nada. Y decía, ¿a quién le mato? En el buen sentido de la palabra. Claro. ¿Verdad? Ahí tenés dos opciones. Una, o sos un psicópata y te vale matar a todo el mundo, pues literal. O te deprimís. También, ¿verdad? O la tercera, que era la que te iba a decir, es, che, ¿cómo puedo hacer para comenzar a construir eso? Y tuve siempre la suerte, realmente, mi papá siempre fue una persona muy trabajadora, mi mamá también, y la familia en sí también. Y uno de los conceptos de mi papá cuando era joven era comenzar lo más temprano posible, ¿verdad? O sea, que no te agarre ese popular a los 18 años, ahora voy a ver qué quiero hacer después de la facultad, porque ya pasó muchísimo, pero mira, si vos tenés la posibilidad de tener tus vacaciones y puedes estar trabajando. Entonces me consigue un primer trabajo en una reaseguradora, era una persona de renombre internacional, y comienzo en diciembre, en las vacaciones de diciembre, cuando iba a cumplir 14 para 15, como ordenanza o secretario en la época, ¿verdad? Que era básicamente el que se va al TR, el que limpiaba el escritorio y el que se paseaba por todos lados. En aquel entonces el centro Asunción no funcionaba, no había Uber, no había Bolt, no había recursos para taxi, entonces te paseabas y conocías todas las calles del microcentro. Claro. Tu tarea era llevar las canastas de Navidad que se repartían y las tarjetas de aquel entonces, ¿verdad? Qué genial. Y la verdad que me fue bien, tuve la suerte de lograr mi primer ahorro, mi primer sueldo. Con ese recurso comencé a ver qué podía hacer para invertir en el colegio y no solamente farrear. Ajá. Me olvidé de toda la época de Summer, todos los muchachos estaban en San Bernardino, Camboriú, qué sé yo, donde se iban a ir de vacaciones. Punta del Este. Y yo específicamente ahí por Palma, Caballero, Colón, caminando, ¿verdad? Claro. Entonces vuelvo al colegio después, al principio de marzo, febrero, no me acuerdo más la época de vuelta. Y comenzamos a ver qué se podía hacer con esos recursos. Y ahí entramos en el tema de los eventos dentro del colegio. Ajá. Se venía la época de los centros de estudiantes. Teníamos contacto en aquel entonces con algunas marcas de ropa. Y comenzó todo el tema del merchandising dentro del colegio. Entonces usamos el capital para comprar todo lo que iba a ser merchandising de los centros de estudiantes. Nos comenzó a resultar y ahí comenzó como una pequeña empresita. Entonces ya organizábamos, no sé, teatros dentro del colegio, se organizaban las excursiones. ¿Habías vuelto a San José o ya en otro colegio? No, vos sabés que yo al volver de Brasil, intento reingresar a San José, vine a mitad de año aproximadamente, tipo agosto, y tenían dos opciones. Una, bajarme un año o esperar al año siguiente. Entonces vuelvo, pero ingreso gracias a un contacto de la familia en el San Agustín. Okay. Me voy al San Agustín hasta el tercer curso y después termino en el American College, el colegio de la Universidad Americana, de la época que hoy ya no estaba, ¿verdad? Claro, no, me acuerdo perfectamente. Bueno, increíble, fuiste formando pequeñas unidades de negocio. Eso es casi intuitivo, porque todavía no habías formalizado académicamente tus conocimientos. Después estudiaste, te recibiste de abogado, de hecho, ¿no? Sí, y haces muchos cursos. Tengo una duda ahí existencial, te cuento grande, ¿verdad? Pues toda mi expertise estaba dentro de lo que era el ámbito empresarial, o el emprendedurismo, el comercio, llámese desde el punto de vista familiar, pero por otro lado tenía el cuco en la cabeza que te mencionaba del problema de 1992 y toda la crisis de la familia, ¿verdad? Y vos mejor que nadie sabes quién mejor que liderar un proceso propio que tu propia familia. Claro. Hablo de la crisis financiera. Entonces ahí la duda era,
me voy a una carrera comercial o sigo la carrera de Derecho. Mi abuelo era abogado de profesión, llegó a ser medalla de oro de la Nacional y me inculcó bastante el tema de la profesión en sí. Y ahí ingreso a la Facultad de Derecho en el año 2004 y culmino esa primera carrera como carrera oficial. Pero más allá de la carrera de Derecho, sí, evidentemente hice muchos otros cursos en distintos lugares. Estuve por el INCAE, estuve por la UBA de Buenos Aires, estuve por el IAE, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. O sea, la verdad que intenté abarcar lo más posible en la dimensión total del conocimiento académico para que me pueda servir en el día a día. Antes de la primera pausa, quiero preguntarte sobre dos emprendimientos muy importantes. El Grupo Victoria, ¿a qué se dedica? ¿A qué unidades de negocio? Y también, ¿qué es Acción Paraguay? Porque son dos de tus principales actividades, ¿no? Sí, la verdad que Acción Paraguay es el emprendimiento más visible que tenemos. Acción es una plataforma que yo le denominaría una réplica más o menos de lo que yo hubiese querido cuando era más chico. O sea, un lugar en el cual vos te puedas acercar con una idea sin saber cómo llevarla adelante y que desde la acción se pueda transformar en una realidad. Cualquiera sea. Yo creo que el mecanismo siempre es el mismo para lograr resultados. Evidentemente los resultados pueden ser distintos, pero eso es lo que hace mucho Acción. Y Acción se enfoca en 4 elementos centrales. El primero, Estado de Derecho, ciudadanos y gobernantes por debajo del imperio de la ley. Eso para nosotros es claro y clave, pues hoy puedo tener todo a mi favor, paso a la otra vereda al día siguiente y tengo todo en contra. Exacto. Entonces, si no tenemos reglas claras y reglas limpias para todos, eso no va a funcionar. Por eso Acción tiene uno de los principales elementos. El segundo, y no menos importante, el de la transparencia y el acceso a la información pública. Fuiste uno de los pioneros del tema. Fui uno de los pioneros, gracias también a la casualidad de la vida del GIAI, el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, y tuve la posibilidad de poder llevar adelante el proyecto de ley y que hoy en día es una realidad y fue hito en el 2014 como uno de los mejores procesos de legislativo. Y después, dos más me faltan. Y dos más. Uno más del tema de acción es todo lo que tiene que ver con emprendedurismo y el otro, más allá del emprendedurismo, es el fortalecimiento de los liderazgos en las distintas etapas que promuevan la representación a través de las capacidades de sus representantes. Y no el popular, ese llego al centro de estudiantes o llego al cargo político pues soy churro y me olvido del tema, no sino sé que hacer. Yo le estoy representando a un grupo de personas que me eligió para que yo le pueda solucionar sus problemas. Bueno, tengo que redondear acá esta primera parte, después quiero hablar del Grupo Victoria también, pero qué importante esto que decías y sobre todo después también preguntarte cómo poner en práctica esta suerte de línea de acción o hoja de ruta que ustedes han implementado y cómo compartirlo con otros estamentos de la juventud, de las organizaciones sociales, cómo se puede enseñar esto o cómo se puede transmitir este conocimiento. A la vuelta, seguimos hablando hoy con mucho gusto aquí en este lugar hermoso, ya cerca de Navidad, con Rodrigo Medina, nuestro invitado especial, Conversando la Noche. Es un gusto hablar con Rodrigo Medina, nuestro invitado de hoy, que en realidad amerita varios capítulos de tantas cosas que hizo a pesar de lo joven que es. Porque todo lo que me contaba fuera de cámara de tu trayecto con Avina, con Dende, con instituciones muy respetadas en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, también forjaron tu propio carácter y tu espíritu, Rodrigo. Sobre todo trabajaron en un índice de progreso social. ¿Qué es eso? Sí, no, la verdad que el índice de progreso es una de las grandes herramientas que tuve la suerte de coordinar. El índice de progreso social coordiné del 2012 hasta el 2014 aproximadamente. Es una herramienta de medición del progreso de los países que se contrapone al Producto Interno Bruto. Claro. Michael Porter, el padre fundador del principio de la competitividad, hace como una pequeña... como un pequeño pareo y dice, che, pero porque está todo muy bien, tenemos un PBI que crece, un Producto Interno Bruto, pero ¿cómo medimos si ese Producto Interno Bruto realmente llega a las comunidades o llega al país? ¿Verdad? Y ahí desarrolla una herramienta sumamente interesante
que la llevó acá y la lideró el grupo impulsor del Índice de Progreso Social, donde estaban casi 15 organizaciones y tuvimos la suerte de traerle a Michael Porter a Paraguay, me tocó coordinar eso, y buscaba en Paraguay específicamente 3 elementos centrales. Sí. Que las necesidades básicas de nuestro país sean satisfechas en tiempo y forma, y que haya una herramienta de medir y que no sea no solamente desde el punto de vista de una perspectiva, sino que haya una medición real. Correcto. Paraguay es el primer país en ese trabajo en arropar al índice de progreso social y que sea su métrica de medición. Y mira lo interesante, es una de las pocas herramientas que podemos decir que traspasó fronteras de colores de partidos. ¿Por qué te digo esto? Estoy hablando de 2011-2012, era el último año de Fernando Lugo, casi Correcto. prácticamente, entraba Federico Franco a la presidencia y después de Federico Franco venía Horacio Cartes. Sí. Entonces había que la presentación fue a Fernando Lugo, la continuidad la hizo Federico Franco, quien bajó como decreto para que el Paraguay sea el primer país para llevar eso adelante, y teníamos que lograr que Horacio Cartes después diga, sí, esto vamos a continuar y vamos a llevar, ¿verdad? Y se logró. Fernando fue el primero en recibir, Federico en su momento fue el primero en firmar, estaba Martín Bure en aquel entonces como jefe de gabinete, que era representante del Foro Económico Mundial, que me tocó tocar, pero el capítulo Juventud, que son los Global Shapers, y con Horacio Cartes Claro. logramos traerle a Michael Porter, y Michael Porter se convierte en uno de los principales impulsores de desarrollar el concepto de Paraguay en el mundo. Sí, me interesa esto porque a veces el Producto Interno Bruto es muy frío, es un número de la macroeconomía, es un número... Lo otro es, tiene agua, tenemos desagüe cloacal, tenemos lo básico. Y habían 3 cosas principales, y te cuento los logros de la época, pues son importantes, ¿verdad? Sí. En aquel entonces entra como ministro, estaba el ministro Kem, que estaba con Federico Franco. Sí. Después del ministro Kem entra el ministro Molinas a la Secretaría Técnica de Planificación, y comenzamos a analizar el concepto jurídico, la Constitución Nacional. Y Claro. la Constitución Nacional decía que el Paraguay debería de tener una hoja de ruta, y nunca la tuvimos. Existió el plan Cerrito 1, Cerrito 2, el plan Sí. de la competitividad, etcétera, la cantidad de planes, pero nunca se consolidó en uno solo. Claro. La Secretaría Técnica de Planificación entonces adopta ahí una especie de alianza sector privado, grupo impulsor del Índice de Progreso Social, entre ellos grandes exponentes, hablo de sociedad civil, sector privado, academia y medios de comunicación, y literal yo como coordinador del proceso, y la Secretaría Técnica de Planificación como el segundo brazo articulador político. Con Avina y el INCAE como enlace directo, vino Roberto Artavia a ayudarnos en el trabajo, se construye el PND 2030. O sea que a partir del 2013 el Paraguay comienza a constituir su primera hoja de ruta, que es hasta hoy la única hoja de ruta que tenemos, Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay. Y habían 3 elementos centrales para retrocederme Sí. a tu pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué buscaba el Índice de Progreso Social desde el punto de vista de las necesidades básicas? El tema número 1 era el combate a la desnutrición, Correcto. tema central. Se trabajó fuertemente en el PANI. El PANI es el Programa de Alimentación Nutricional Infantil, que lo lleva adelante el INCAM, Sí. específicamente el trabajo en sí. Fundamental. El segundo punto, se duplicó el presupuesto en esa cuestión. Ahí estuvo Fretes de Protec liderando todo el tema, pues le gustaba bastante el capítulo. Gustavo Q, que Sí, es vecino lo también, conozco Nuchihuevo, también. entre Sí. otras cosas. Y el segundo punto era trabajar en el tema vivienda, específicamente que la gente tenga o vivienda o el mejoramiento de la calidad de vida dentro de su propia vivienda, que son 2 elementos centrales. Correcto. Se trabajó con Senavitat en aquel entonces, hoy ya después de todo el proceso de modernización, MUF, pero formó parte de ese proceso. Ministerio de la Vivienda. Y el tercer elemento era el tema de agua y saneamiento. Saneamiento. Y eso era importante, porque hoy Paraguay tiene mucha agua potable en teoría, agua, Sí. pero no tenemos desarrollada la posibilidad de que el agua llegue a todos los paraguayos. Coste que, eso siempre lo explico, en los últimos 5 años avanzamos por lo menos con plata de tratamiento, por Sí, ejemplo. te iba a Que no hablar había de en eso, Asunción. claro. Y en Asunción. Y por eso te quería comentar. Estamos hablando de 2013, 2014. Sí. 2012, 2013, 2014. En aquel entonces no teníamos un ente regulador del concepto agua dentro del Paraguay.
O sea, hoy, o en aquel entonces hacía, Itaipú hacía pozo, Yacyretá hacía pozo, Ersana hacía pozo, Sí. ESAP hacía pozo, Comisión Vecinal hacía pozo, todo el mundo hacía pozo en el buen sentido de la palabra, pero no había una lógica de cómo meterla. Y ahí agarramos dos puntos centrales. Uno era el gran proyecto soñado, que hace poco se inauguró y que al final parece que no está funcionando. El acueducto del Chaco. El acueducto del Hay que ver Chaco. cómo recuperarlo. Claro, pero era parte del programa y había Sí. que impulsar, ¿verdad?, el acueducto, y que hoy decimos, bueno, fue en parte impulsado por la Mesa Agua y Saneamiento. El segundo punto, que fue obra de la Secretaría de Emergencia Nacional en el Chaco, eran las desalinizadoras de agua, Sí. que en aquel entonces se repararon y comenzaron a funcionar, ¿verdad? Y el tercer y último punto, no menos importante, era crear el ente regulador y el trabajo en conjunto y coordinado de las aguateras, y por último lo que mencionabas vos, el tratamiento del agua, que hoy forma parte básicamente del proceso. Imagínate como pequeños puntos de hace aproximadamente 9 años, Claro. hoy se van consolidando a nuestro paso. Evidentemente no es lo más rápido posible, pero son pequeñas instancias que van forjando el desarrollo de Son nuestro los país. procesos que hay que hacer. Es imposible que todo sea inmediato, pero es bueno ver cómo eso evolucionó. Habrá que corregir errores y seguir apostando. Quiero redondear este bloque porque es muy apasionante, porque el concepto final de Rodrigo es que es difícil medir el progreso si no tenemos lo básico. O sea, si el chico no está bien alimentado, ni aprende en la escuela. Y si no tenés dónde desahogar tus fluidos cloacales, tu vida va a ser de muy escasa salud. Vamos a tener muchas enfermedades. Y si no tenés casa, sí que peor. Un techo propio es lo mínimo, hasta la Constitución lo garantiza. O sea, ustedes buscaron lo básico para comenzar a pensar en un progreso. Totalmente, ¿verdad? En realidad la herramienta te permite eso, Claro. identificar los distintos niveles a través de los cuales se gerencian las políticas públicas que pueda generar una mejor calidad de vida a la población, y lo que deberíamos hacer es considerar que lo básico es básico, por eso se dice justamente básico, y de ahí comenzar a pensar en las demás cosas que deberíamos de tener cada uno dentro del concepto de ciudadanía. Correcto, me quedó pendiente lo del Grupo Victoria, pero eso es el sector privado, así que en la vuelta vamos a hablar un poco de eso que me interesa también, hasta casi como una curiosidad, ya en el ámbito más empresarial, y también tu paso por la Secretaría de Deporte, que fue muy importante, me imagino, mucho aprendizaje. Rodrigo Medina, un hombre de diferentes facetas que hoy estamos tratando de resumir en esta amena charla, y para que usted lo conozca mejor también. Ya volvemos en Conversando la Noche. Bueno, un gusto hablar con Rodrigo Medina, porque además nos conocemos hace rato y en los cortes contamos más cosas que no se pueden contar. Eso siempre pasa en los programas de televisión. Pero Rodrigo, quiero seguir un hilo, porque me quedé con la de Victoria, que es un emprendimiento privado, tiene varias unidades de negocios. ¿Vos estás al frente de eso? Sí, estoy como presidente del grupo ya hace aproximadamente un poco más de 10 o 11 años. Creamos el concepto de grupo porque María Victoria Rivas fue una de las que me impulsó dentro del concepto de las ONG y me llevó un poco a conocer el mundo de la cooperación internacional, y yo siempre era muy inquieto, ¿verdad? Entonces me decían, ¿qué es lo que vos querés hacer de tu vida? No te entiendo, porque un día sos ONG, al día siguiente vos sos empresario, después sos abogado, después salí a hablar de temas políticos. Emprendedor. Ella decidía un poco, me decía, ¿verdad? Y yo le decía, pero lo que pasa es que me gusta un poco de todo. No, Claro. no, pero vos tenés que tener un sombrero. Entonces, pensando un poco en el sombrero, dije un día, bueno, hablando con la gente que trabajaba conmigo en tema de comunicación, ¿qué es lo que hacemos? Y él me dice, bueno, pensá en algún nombre que te represente algo y enfócate a que se te reconozca como eso, y tener tus otras facetas si querés con otros nombres también, pero Claro. tipo tener tu propio nombre y apellidos, para llamarle de alguna forma, o tu nombre principal. Y ahí nace el concepto de victoria como triunfo, ¿verdad? Y che, mira, ¿sabes que me gusta victoria? Pues victoria para ese triunfo, que vamos a lograr los resultados, Claro. que esto, lo otro. Y ahí por el 2011 consolidamos el concepto de victoria, que dicho sea de paso, tiene también un antecedente familiar. Mi bisabuela, aparte de mi abuelo, vos le conocías, Sí. el comisario. El comisario González, sí. Se llamaba, le decíamos ña Vitocha y era Victoria. Pero la abuela. La bisabuela. Ya, mi Ah, bisabuela la y la bisabuela. mamá de mi abuelo, ¿verdad? Claro. Entonces, en parte, viene por ahí el nombre, pero es del concepto de victoria. Y dentro del Grupo Victoria hay varias unidades. Está Acción Paraguay,
Está Procars, que es una unidad de compra-venta de artículos de lujo. Le tenemos ahí también a Yacht Rental, que es la primera empresa de alquiler de embarcaciones de alta gama. Estamos muy metidos en el tema de yates, jet ski, lanchas, etc. El mercado náutico en sí. Está también Imperio de Inversiones hoy en día, que es una empresa que trabaja en consultorías vinculadas a inversiones de alto impacto. Está el estudio jurídico, acuérdate, soy abogado también. Claro. Trabajamos el tema de comunicación política. Tuve la suerte de estar casi 9 años con Benjamín Fernández, abogado. En realidad con su hijo, con Juan Pablo, fue mi compañero de radio en Radio Libre. 9 años de seguido hicimos todos los sábados de las 7 de la mañana hasta las 9. Un programa se llamaba Justicia en Debate primero y después en Debate, donde nos tocó aprender y canalizar la cantidad de consultas que habían y nosotros todavía no terminábamos la facultad. Era simpático, pero nos ayudó mucho a foguearnos y a no farrear mucho los viernes también. Claro. Y después un poco de eso, además de la parte la parte de radial y todo lo demás, está la consultora en temas de comunicación política, comunicación estratégica, y otras unidades más que también forman parte. Entre ellas, en nuestro equipo de rally, fui campeón sudamericano de motonautica ya por el 2016. Tenemos Medina Competition, que le llamamos, corremos con mi hermano también algunas veces. Corríamos en categoría UTV Rally 2016, 2017. Y bueno, y después cuando entré a la Secretaría de Deporte, ahí bajamos un poco los decibeles, pues no podíamos ser al mismo tiempo juez y parte, ¿verdad? Claro. Ahora entiendo, porque eso soltero y sin hijos, no tenés tiempo todavía para el matrimonio. Va a llegar en su momento, imagino. No, evidentemente que sí. No somos muy familiares. O sea que en casa, yo sé. Mi familia es muy cercana, casi todos los días nos vemos. Es muy difícil sentirse solo. Y los fines de semana siempre estamos de alguna u otra manera todos juntos. Ayer estábamos básicamente también compartiendo. Claro. Y todos los días. O sea, así, carencia familiar no tenés. No, ninguna, la sentís. Ninguna. Ahora, quiero redondear esto volviendo a tu aspecto público, porque estaba pensando, STP, Secretaría Técnica de Planificación. Así mismo. Muchos años te vinculaste. Currículum público, me decía. Exacto. Y en realidad comencé con el Poder Judicial, ¿verdad? Pues sí. claro, o sea, Centro de Estudios Judiciales en su momento, INESIP en su momento, María Victoria, que fue la que me llevó y me arropó hacia lo que es el tema de cooperación. Sí. USAID, Banco Mundial, Avina, básicamente todas las cooperaciones había y por haber que estaban ahí, se enfocaban mucho a lo que era en aquel entonces 2004, 2005. Mentira, me olvidé. Entré primero al Ministerio Público. Mi primer jefe fue Juan Claudio Gaona, en la unidad penal número 4. Entonces fiscal. Claro, fiscal en aquel entonces. Inicié ahí mi proceso de institucionalidad pública. Estuve ahí casi 9 meses, donde palpé lo que era el derecho penal, entendí el ¿Siendo tribunal. estudiante todavía? Claro, ingresando recién a la facultad. Ingresé en el 2004 y en el 2005 creo que me llevó Juan Claudio a trabajar con él. Le agradezco siempre la posibilidad. Hoy Belinda, que era asistente fiscal en ese momento, está como fiscal y vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay. O sea, tuve buenos maestros. Claro, pero también STP, también tenés turismo. Claro, no, y de ahí salí del Ministerio Público, me fui hacia lo que es cooperación. María Victoria me da un enfoque muy fuerte. Ella era miembro del directorio de INESIP en aquel entonces y constituimos con ella. Yo pues fui parte del proceso de creación del Centro de Estudios Judiciales y me nombran un cargo bastante interesante, que era el de coordinador de jurídico y político, que significaba mezclar la justicia con la política, algo que era totalmente no, ¿verdad? En todos los supuestos. Me acuerdo. Y ahí trabajamos en lo que era adecuar o reformar la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. Te visitamos en su momento. Sí, me acuerdo. Con el famoso anteproyecto del Código de Organización Judicial, la reforma, y todos los procesos que hoy se hicieron. Alberto Martínez Simón en aquel entonces hablaba del expediente digital, hoy es ministro de Corte y está básicamente en todos lados. Sí, y los expedientes se siguen digitalmente. Hoy ya son digitales, ¿verdad? Juisoft en aquel entonces estaba en su inicio, hoy básicamente está funcionando en todos los lugares. Qué bueno que hayas visto esos procesos y vivido desde adentro. Una gran experiencia. Fue hermoso. Pero espera que quiero completar antes la pausa. Turismo también. Bueno, salgo del tema este. Y después deporte. Me voy a la Secretaría de Planificación con lo que te dije, que fue el Plan Nacional de Desarrollo. Como Lina trabajamos ahí de manera directa en la Secretaría Nacional de Turismo. Fue con Marcela Bacía, Lupo de su mano. Creamos, creo que uno de los programas más estoicos en el sentido de responsabilidad nacional, que fue el programa de turismo joven. ¿Por qué? Porque buscaba darle a los jóvenes en sus distintos lugares de vivienda la posibilidad de que la industria sin chimenea, como se le conoce al turismo, le genere la no necesidad de salir de ahí para buscar trabajo. Claro. Entonces, siendo guía turístico de su localidad,
pudiendo vender artículos de artesanía u otras cosas, o alojamiento o comida, la persona podía estar ahí, solventar sus estudios, sus gastos, sus costos, y no necesariamente migrar hacia Asunción o otras capitales, ¿verdad? Desemparándose desde el punto de vista familiar. Yo sé que es un resumen demasiado apretado, pero también después pasar por deportes es una etapa muy importante. Claro, ahí me lleva Fátima Morales, ¿verdad? Tengo la suerte de estar con Fátima en la Secretaría Nacional de Deportes. Agarramos un tema central. En aquel entonces salía Horacio Cartes de la presidencia y el ministro Pecci, y se venía de Sur, el famoso cierto. Asunción 2022, perdón. 2022. Con Fátima tuvimos la suerte de tener un vínculo muy cercano, pues ella trabajó siempre con nosotros en diferentes facetas, desde el punto de vista de Pharma Center y el Pacto Global con anterioridad. Claro. Y nos ayudó mucho a constituir un equipo sólido de políticas públicas. Y me da la responsabilidad y el privilegio de ser parte de su gabinete y de constituir ahí con ella el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo del Paraguay, que hasta hoy sigue vigente y tiene dos elementos centrales, ¿verdad? El elemento central número uno, el alcance a nivel nacional, la descentralización del deporte, no solamente en la Asunción, sino la adecuación a todo el territorio nacional. Sí. Y el tema número dos, y no menos importante, la infraestructura deportiva, que hoy sí te vas a ver lo que era antes del 2018 a lo que es hoy. Es tremendo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Secretaría? Estuve casi 2 años. Estuve casi 2 años. Bueno, tengo que hacer las pausas. Vos sabés, televisión es así, lastimosamente, horas, pero nos debemos varias charlas todavía con Rodrigo, porque es impresionante la cantidad de cosas que ha hecho en una vida todavía, me parece a mí, para mis parámetros, muy joven y que tiene mucho todavía para dar. Después quiero hablar un poquito de eso en la parte final. Rodrigo Medina, hoy nuestro invitado especial, Conversando la Noche en Mega TV. Rodrigo Medina, nuestro invitado hoy, ha tenido una larga vida a pesar de su juventud, con algunas vicisitudes al comienzo. No fue fácil para él ese cambio de vida abrupto, que en la niñez hasta es incomprensible y en la juventud también es difícil. Aún así se abrió camino, hemos escuchado parte de esa trayectoria y en esta parte final quiero un poco repasar contigo en qué momento estamos. No es fácil, hay una suerte de desencanto con la misma democracia, eso es peligroso. Hay una suerte de cuestionamiento, sobre todo de la juventud, con los valores que manejamos los mayores. Entonces quiero comenzar con eso. ¿Cómo se mejora la representación política de la gente en nuestro Parlamento y en nuestros estamentos, según tu idea y tu visión, Rodrigo, después de tanta experiencia? Mira, yo creo que sinceramente siempre se dice, parece un cliché, pero es real. Yo creo que siempre estamos frente a un momento histórico para o seguir haciendo lo mismo, para cortar o para comenzar un nuevo proceso, ¿verdad? Eso nos permite tener 3 escenarios, desde mi visión. Claro. La visión número 1 es, entendemos cómo está funcionando hoy en día el Estado, en el sentido de que gran parte del aparato, llámese político, tiene algún tipo de concepto muy apuntado hacia el clientelismo y hacia las necesidades versus lo que la persona de turno que nos representa me pueda dar y qué tipo de lealtad le tengo a esa persona mientras esa persona tenga esa capacidad. Sí. Por eso te hablaba en la primera instancia del concepto de Estado de Derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Y ahí hay que verlo mucho más ampliamente y hay que ser más inteligente, ¿verdad? ¿Por qué te digo más inteligente? Porque el poder es transitorio en todas sus facetas, sí, llámese económica, llámese política o llámese social o como le quieras llamar. Siempre hay alguien, y hago como escenario, todo el mundo quiere ser el número 1, en una mano hay 5 dedos, y para estar en el número 1 hay que derrocarle al 1 para que suba al otro 1 o viceversa, ¿verdad? Claro. Entonces todo el mundo le está mirando a este 1 de alguna u otra manera para sacarle y que suba al otro. El otro 1 piensa de otra manera, tiene otro aliado, tiene otra forma de ver, otra perspectiva. Entonces, ¿por qué te hablo un poco de eso? Y te hablaba de Estado de Derecho y clientelismo. El concepto que hoy básicamente se ve o que manejamos mucho es, che, estos son líderes o estos nos representan y este es su feudo más o menos, o esto es su territorio a través del cual él determina la distribución de los beneficios que puedan tener. Y por un lado está bien como modelo si es que queremos ese modelo.
Pero por otro lado tenemos que ver que si no representamos a los intereses de ese líder o de ese caudillo del momento determinado, Sí. básicamente no tenemos derecho a nada que deberíamos nomás luego de haber tenido derecho. Sí. Porque al final lo público es nuestro, pero le damos a un representante para que administre por nosotros, porque si no, básicamente hay que llamarle a 7 millones de paraguayos todos los días a preguntarle qué vamos a hacer, ¿verdad? Imposible. Básicamente es el concepto de representación. Es por eso que Acción tiene como uno de los elementos centrales la construcción de liderazgos desde el punto de vista del concepto de la representación. ¿Y qué significa eso? Señores, primero, tiene que haber una formación sólida, pues se habla mucho de participar, pero tu participación, ya sea en política o en cualquier toma de decisión, sin información, no es una participación efectiva, es una participación que puede ser tocada desde el punto de vista negativo Sí. y puede llevar hacia otro lugar en el cual vos no Puede ser estás. manipulada. Exactamente, manipulada en base a los intereses de cualquier persona Sí. o de cualquier grupo, ¿verdad? Y eso está mal. Entonces, tema número 1, ¿qué es lo que yo creo? Primero, comenzar a trabajar, y esto es un tema central, donde la educación forma de una manera tremenda a la representación. Yo tuve la suerte de estar en el colegio cuando volví a Paraguay con Margarita Prieto Yegros, ya fallecida, escritora del conozco, libro. extraordinaria. Bueno, Margarita era mi profesora de educación cívica en 4º grado, en el buen sentido de la palabra, y ella fue la que me nombró por primera vez presidente del curso, ¿verdad? Y Margarita, ya como me acuerdo, ¿verdad? Y Margarita en su momento justamente nos hablaba del concepto de la educación cívica y la importancia del voto y la representación, y me decía, mira, Medita, vos vas a ser presidente de tu curso pues te votaron tu compañero, pero no es para que vos vengas acá a decir que vos tenés que salir al recreo primero, que esto, lo otro, no, La responsabilidad. andá y decirle a la cantinera que estamos con problemas, que la empanada tiene mucho aceite, o que el precio es tal cosa, o que esto, andá a negociar. Anda a gestionar. ¿Verdad? Anda a negociar, pero tu compañero te tiene que encontrar cuál es el problema y vos tenés que ir a ver si tenés la capacidad Genial. de gestionar eso. Entonces hablaba. Concepto de representación, hoy estamos viendo un modelo en el cual hay que ayornarse o adecuarse al que nos representa, y el que nos representa, gracias a tu ayornalismo, Sí. para llamarlo de alguna forma, tenés que estar tranquilo. Espectacular el modelo, si es que queremos ese modelo. Pero Paraguay en teoría, y te hablo en teoría pues no lo viví en aquel entonces, siempre fue un país grande, de pensamiento grande y de virtudes grandes. O sea, si nos reflejamos la historia, Claro. Paraguay siempre tuvo la cima. Y esa cima no lo vamos a lograr si no competimos entre nosotros, entre los mejores. Y ahí hablo de un tema central y me peleo con muchos de mi misma generación en eso. El concepto de juventud para mí, y perdón por tocar el micrófono, Sí. es hasta 30 años. Ok. 30 para arriba, los que tenemos más de 30, tenemos que comenzar a pelearnos con los que tienen 40, 45. Claro. ¿Por qué? Porque hoy el concepto de juventud, y hablo pues muchos partidos políticos, los líderes jóvenes tienen 45, 50, Claro, 45 y sí. 55 años, y están peleando con un mitad que tiene 18 o con un joven que tiene 18. Hay una brecha grande ahí. 30 años de diferencia la hace, económica, Cultural. intelectual, cultural, Sí. de lo como le quiera llamar, ¿verdad? Acceso económico. Sí. Entonces está jugando ya un juego sucio en ese Claro. sentido. Cuando esa persona debería competir hasta de 18 hasta 30. Y ahí se comienza a foguear y comienza a ser mucho más competitiva. El de 30, lo lamento, si cumpliste 30 no pudiste ganar nada antes de los 30. Claro. Comenzar a competir con el de 45. Ahora, ahí está todo bien y me parece interesante, pero los representados que son elegidos se olvidan, parece, una vez que son elegidos, de quiénes fueron la base para llegar a ese lugar, sobre todo los parlamentarios, ¿verdad? Bueno, tenemos dos problemas ahí, ¿verdad? El Sí. popular y eterno. Mira, me tocó la suerte de trabajar con Hugo Tiarría en el proyecto de ley de inscripción automática en el registro permanente. Sí. ¿Verdad? Que básicamente antes del 2011, Había vos que tenías que irte al Tribunal Superior de Justicia Electoral y poner tu cédula y todos tus datos, y ahí recién votabas con el derecho a votar. Desde el 2012 en adelante, para las elecciones del 2013, se logra la ley de inscripción automática en el registro, y con eso cada persona que ya tiene su cédula en identificaciones, al cumplir 18 directamente forma parte. Hoy se simplificó el proceso, y la gran esperanza era el famoso bono demográfico, Sí. que representa básicamente el 60% de la población paraguaya con menos de 35 años, y que se iban a ir a las urnas enérgicamente No está a votar. ocurriendo. ¿Y qué hacen los perros? Básicamente farrean el día anterior, se olvidan, hace demasiado calor luego, no hay que formarlo fila, las redes sociales son hermosas pero el instrumento verdadero es el voto, es el sufragio en sí, es la posibilidad que tenés de intercambiar. Se me acaba el tiempo, Rodrigo, Sí. pero entonces vale decir que si no se pone en acción eso, de alguna manera no vamos a aprovechar ese bono. El tema políticamente. claro, el tema central acá es que tenemos que comenzar a pensar
afuera de los partidos políticos en un concepto de país que queremos. Yo creo que por ahí tiene que comenzar primero. El concepto tiene que ser transversal para todos. Así como te dije, la hoja de ruta del PND 2030 dice, ¿qué queremos? Queremos un Paraguay competitivo, que esto, lo otro, tiene su párrafo. Eso desglosemos en los colegios y veamos quiénes de los que están acá quieren agarrar cada parte de la responsabilidad. Entre los que quieren agarrar esa responsabilidad, propongan la propuesta de cómo llevar eso adelante y que después los partidos comiencen a agarrarle a esas personas para que lleven adelante eso. Pero la discusión partidaria tiene que estar en un segundo paso. El primer paso tiene que ser la discusión del país que queremos y quiénes van a hacer lo que nos van a representar. Lo mismo que vas a hacer si llevas adelante tu empresa. ¿A quién le quiero poner como gerente? Bueno, el que quiere los mismos rangos que quiero yo de crecimiento, tiempo, etcétera, gestión. Es la misma cosa. La gran diferencia es que trabajamos con lo emocional cuando hablamos de votos, ¿verdad? Sí, bueno, me quedo con ese concepto y da para volver a hablar más adelante, porque sospecho que alguna vez... ¿Vuelvo mañana entonces? No, en una semana, o el año que viene. No, me quedo nomás con la idea de Rodrigo de que esa forma de pensar tuya es la que puede modificar las cosas que hoy parecen muy estancadas. Ojalá que permee eso y que la gente entienda que puede organizarse, hacer su plan de vida, de gobierno, de convivencia y de ahí elevar eso a movimientos o a partidos. Ese camino me parece genial, porque hasta ahora al revés, hasta ahora el partido que te dice lo que vas a hacer y venir si querés o si no, quédate afuera de la estructura. Es revolucionario lo que dijiste y me parece, sospecho que más tarde o más temprano, si ya no lo hicieron, te van a ofrecer un cargo electivo y eso hay que ver qué contestás en base a las experiencias que hemos pasado muchos, que no han sido fáciles, ¿no? Pero tu inquietud te va a llevar tarde o temprano a la posibilidad de ejercer un cargo electoral político. ¿Lo aceptarías? Sí, totalmente. Vuelvo a repetir, yo creo que el concepto número uno es la corresponsabilidad. Los que tuvimos la suerte de la formación que gracias a Dios pude haber tenido, las vivencias que tanto vos como yo, nos debemos a este país que tanto nos necesita, ¿verdad? Y vuelvo a insistir con este punto y es central. El ingresar a la función pública cuesta muchísimo más que estar dentro del sector privado y cómodo. Sí, muchísimo más. Correcto. Vos sabés cómo te toca la oreja, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Más presiones. Estás expuesto totalmente. Los beneficios, si es que vas a estar dentro de lo jurídico y legal, no son lo que parecen. Y es darse al país, ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir, acá yo creo que es una cuestión de que hay mucha gente que nos está viendo y que quiere tener la misma suerte que probablemente tuviste vos, tuve yo, o tuvieron varios de los que están a su alrededor. Y si no nos ponemos la albirroja realmente y salimos a intentar mejorar, lo único que nos queda es mirar por la tele y decir, bueno, ojalá alguna vez hubiese hecho y se terminó nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que el objetivo es el contrario. Claro, ya tenemos un asesor, ad honorem, así que vamos a ir hablando, querido Rodrigo. Te veo con potencial, pero claro que hay que pensarlo y reflexionarlo y no es una decisión fácil en su momento. Mientras tanto, a seguir laburando con victoria, a seguir laburando en todos los ámbitos que tanto trabajaste en la vida. Pero sí, si se da la oportunidad, creo que serías una gran opción. Lo digo con absoluta sinceridad y lejos de cualquier elección porque estamos recién en el comienzo de un nuevo periodo. Pero ese ya será tema para otra conversación con Rodrigo Medina, seguramente en el futuro. Un gusto en serio, Rodrigo, te valoro mucho, sinceramente. No es poco lo que hiciste en tan corto tiempo. Mario, muchísimas gracias. Te digo siempre, fuera de cámara, ahora, antes, hace mucho, también conozco tu trayectoria, sé lo que hiciste dentro de la municipalidad y en los distintos aspectos donde estuviste. Y bueno, te tocamos muchísimas veces la puerta para llevarte propuestas e ideas. Siempre estuviste afín a trabajar por un país, así que realmente muy contento de compartir esta hora contigo. Y bueno, yo espero que le sirva a alguien, ¿verdad? La discusión y los temas que tocamos. Por lo menos describimos una breve semblanza de la historia de vida de Rodrigo Medina, con sus dificultades, con sus sinsabores, pero también con muchas cosas que hoy puede decir, fui parte de estos cambios en nuestro querido Paraguay. Vamos a hacer una despedida normal, como siempre, pero prometemos reencontrarnos acá siempre a las 22, de lunes a viernes, en Mega TV, Conversando la Noche. Muy buenas noches.